¿Cuántas veces has entrado en un lugar y el aire ni se ha movido? A mí me pasaba cada día, hasta que descubrí que el silencio puede gritar más que cualquier voz. En los próximos minutos te cuento la brujería que me llevó de ser el tipo que miraba el suelo al que la multitud abre paso sin tocarlo. No es magia, no es carisma de película, es una receta de psicología oscura que Maquiavelo firmaría con sangre. Prepara tu mente, porque una vez que abras esta puerta, nadie volverá a ignorarte. ¿Cuántas veces has intentado encajar, esforzándote hasta la extenuación por agradar a cada alma en mi habitación? Sé la respuesta. Antes de que el silencio se convirtiera en mi eco más potente, en mi arma más afilada, yo vivía prisionero de esa misma cadena invisible. Era un especialista en pasar desapercibido, en ser la sombra amigable, el comodín siempre disponible, el que sonreía aunque por dentro estuviera ardiendo en frustración. Anhelaba una mirada, un reconocimiento sincero que validara mi existencia, y la perseguía con una sed insaciable, ofreciendo pedazos de mí mismo a cualquiera que pareciera dispuesto a tomarlos. Me desdibujaba, me diluía en la búsqueda desesperada de aceptación. Y lo peor, lo verdaderamente devastador, es que esa sed me dejaba aún más vacío, aún más invisible. Era como caminar por la vida con una etiqueta mental que decía: por favor, apruébame. ¿Te suena? Yo era el que llegaba temprano para montar la cafetera, el que se ofrecía voluntario para las tareas tediosas, el que se reía de cada chiste, incluso si no lo entendía, solo para que el emisor se sintiera bien. Mi agenda no era mía, era una bitácora de compromisos ajenos. Y cada vez que alguien me elogiaba por mi buena disposición, por mi amabilidad, sentía un frío escalofrío. Sabía que no me valoraban por quién era, sino por lo útil que resultaba. Era una transacción superficial, un intercambio de servicios por una migaja de atención. Un día, la cuerda se tensó demasiado. Fue en una reunión donde presentábamos los resultados de un proyecto al que le había dedicado noches enteras. Mis compañeros, con una soltura que yo envidiaba, expusieron sus partes. Yo, con el estómago encogido, esperé mi turno. Cuando llegó, tartamudeé un poco, mi voz se perdió entre las diapositivas, y aunque mis datos eran sólidos, mi presencia era tan efímera que sentí como el aire de la sala me ignoraba por completo. El director ni siquiera levantó la vista del informe. Al final se felicitaron unos a otros. A mí me dieron una palmadita en la espalda que se sintió más como un empujón. Regresé a mi escritorio con un agujero negro en el pecho. No solo no me notaron, sino que sentí que había desaparecido en tiempo real. Esa noche me miré al espejo y vi a un extraño. Un hombre con una sonrisa forzada y ojos que pedían disculpas por existir. La humillación se grabó a fuego. Fue el catalizador. Fue el momento en que juré que esa versión de mí moriría. Comprendí que la constante necesidad de gustar no era una virtud, sino una debilidad abismal. Era una puerta abierta para que los demás me manipularan, me drenaran, me usaran como un objeto conveniente. Maquiavelo lo habría entendido. La búsqueda de amor o aprobación ciega a los hombres. Pero la búsqueda de respeto, ese sí es un camino al poder. Empecé a leer, a observar, a devorar textos sobre psicología social, sobre el comportamiento humano en los círculos de influencia. Me di cuenta de que el verdadero poder no reside en lo que das, sino en lo que retienes. No en lo que gritas, sino en lo que callas. El primer paso fue construir lo que yo llamo la máscara que calma. No me malinterpretes, no se trata de una fachada falsa, de convertirte en alguien que no eres. Se trata de diseñar una interfaz, una armadura calculada que proyecte exactamente lo que quieres proyectar. Seguridad, autocontrol, autoridad silenciosa. Esto implicaba una transformación interna profunda, la erradicación de la inseguridad. ¿Cómo se hace eso? No es una pastilla mágica, es un trabajo brutal. Comienza por identificar cada voz, cada pensamiento dentro de ti que susurra: no eres suficiente, no perteneces, van a juzgarte. Y luego silenciarlos con una determinación despiadada. Empecé a micerlo en los pequeños detalles. En lugar de apartar la mirada cuando alguien me veía, la mantenía firme, serena, pero no agresiva. En lugar de encogerme al hablar, abrí mi postura, ocupé mi espacio. Me entrené para controlar mis microexpresiones. Dejé de asentir nerviosamente, de sonreír a cada comentario. Me volví consciente de cada gesto, cada palabra. La certeza se convirtió en mi primera arma. ¿Y cómo se forja la certeza? No es creer que no puedes fallar, es saber que si fallas, puedes recuperarte. Es tener una convicción inquebrantable en tu propio valor, independientemente de la opinión externa. Es un músculo que se entrena repitiéndote a ti mismo una y otra vez, con la voz más fuerte que tengas. Yo valgo. Mis ideas valen. Mi presencia es significativa. Al principio sonaba a mentira.
Pero con cada repetición, con cada pequeña victoria al mantener mi compostura, la voz interna que antes me minaba se fue debilitando hasta que dejó de existir. La máscara que calma no era una invención teatral, era una representación externa de la fortaleza interna que estaba forjando. Esto incluía la eliminación implacable de la necesidad de agradar. Esta es la parte más difícil para la mayoría. ¿Cómo se borra una necesidad tan arraigada? Se hace a través del desapego emocional. No es frialdad, es una elección estratégica. Consiste en observar las reacciones de los demás como un científico observa un experimento. Si alguien se molesta porque no accedí a su petición, no lo internalizo. Es su emoción, no la mía. Si alguien busca mi aprobación y no la obtiene, es su problema, no el mío. Esta es la crueldad estratégica en su forma más sutil. Te liberas del yugo de la expectativa ajena. Te vuelves impermeable a la crítica que no construye y a la alabanza que te ata. El desapego me liberó de la montaña rusa emocional. Me permitió operar desde una posición de neutralidad estratégica, donde mis decisiones no estaban contaminadas por el miedo al rechazo o el anhelo de aplauso. Era una forma de autodefensa psicológica, una barrera infranqueable contra la manipulación. Me volví un observador paciente. Aprendí a escuchar de verdad, no para responder, sino para comprender. Y en ese proceso descubrí el poder absoluto del silencio calculado. No hablo de un silencio vacío, incómodo, el de alguien que no sabe qué decir. Hablo de un silencio cargado, premeditado que obliga a los demás a llenar el vacío, a rebelarse, a proyectar sus propias inseguridades o deseos sobre ti. Era un arma quirúrgica. Al principio me costó. Mi instinto era interrumpir, opinar, llenar cada pausa. Pero me forcé a resistir. En conversaciones triviales, en reuniones de trabajo, en discusiones personales. Permitía que el otro hablara, se explayara, incluso que balbuceara, sin ofrecer una muletilla, un gesto de aprobación. Solo mi mirada tranquila, atenta y mi postura imperturbable. La gente reaccionaba de maneras fascinantes. Algunos se ponían nerviosos y hablaban más de la cuenta, revelando información que de otro modo habrían guardado. Otros se esforzaban por impresionarme, interpretando mi silencio como una señal de juicio, lo que los llevaba a exhibir sus mejores cartas. Algunos, los más perspicaces, interpretaban mi calma como una señal de autoridad, como si mi mente estuviera operando en un plano superior, sopesando cada palabra antes de que fuera pronunciada. El silencio dejó de ser una ausencia de sonido para convertirse en una presencia imponente, un silencio que no buscaba incomodar, sino ocupar el espacio, definir la atmósfera, tomar el control sin pronunciar una sola sílaba. Mi gran prueba de fuego, el primer día que probé el silencio calculado con un propósito claro, llegó en una reunión clave para un proyecto crítico. Era un viernes, a última hora, y la atmósfera en la sala de conferencias era un polvorín de nerviosismo y egos. Había que decidir el líder de un nuevo equipo que se encargaría de una iniciativa ambiciosa. Nuestro jefe, un hombre de pocas palabras y mirada penetrante, había reunido a los candidatos clave, entre los que yo, para mi sorpresa, me encontraba. En mi vida anterior habría estado sudando frío, repasando mentalmente mis logros, mis habilidades, listo para vender mi alma con tal de ser elegido. Esta vez fue diferente. La certeza era mi columna vertebral, el desapego, mi armadura. El jefe empezó la reunión pidiéndonos que cada uno presentara sus ideas para abordar el proyecto y, más importante, por qué considerábamos que éramos la persona adecuada para liderarlo. Uno a uno mis compañeros desfilaron con sus argumentos. Algunos hablaban con pasión desbordante, otros con un lenguaje técnico impresionante. Hubo quienes intentaron sabotear sutilmente a sus rivales, lanzando indirectas veladas sobre la falta de experiencia o la poca visión de los demás. La sala se llenó de ruido, de ansiedad, de la desesperación por ser visto, por ser escogido. Yo me senté en silencio. Mi máscara que calma estaba activada al máximo. Mi rostro era neutral. Mis ojos observaban cada interacción sin emitir juicio alguno. Mi postura era relajada pero atenta. Mis manos descansando tranquilas sobre la mesa. No había rastro de nerviosismo en mi exterior. Escuché cada propuesta, cada ataque, cada inseguridad que se filtraba en las voces temblorosas de mis colegas. Me mantuve inmutable, como una roca en medio de la tempestad. Mi silencio no era de indecisión, era de observación fría y calculada. Era un silencio que deglollaba las intenciones superficiales y revelaba la verdadera naturaleza de cada persona. Cuando todos habían terminado, hubo una pausa incómoda. El jefe se recostó en su silla, su mirada recorriendo a cada uno de nosotros. Se detuvo en mí. Mis ojos no se desviaron. Mantuve mi compostura. No le ofrecí una sonrisa para agradar, no fruncí el ceño para indicar profunda reflexión. Solo una mirada serena, directa,
que no pedía permiso para existir, que no imploraba ser elegida, sino que proyectaba una innegable confianza. El filo que corta no estaba en mis palabras, sino en la intensidad inquebrantable de mi presencia. No había necesidad de luchar por atención. El silencio ya la había conquistado. El jefe suspiró, un sonido que resonó en la sala como un veredicto. Miró al resto, luego regresó a mí. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue clara y contundente. «Bien», dijo. «Creo que la elección es obvia. El liderazgo de este proyecto recae en mi nombre». El shock fue palpable. El aire se condensó. Mis compañeros se miraron unos a otros con una mezcla de sorpresa, incredulidad y resentimiento apenas velado. Y yo sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo, pero no por la sorpresa, sino por la profunda validación. Mi corazón latió con una fuerza tranquila, no de euforia, sino de la confirmación de una verdad que había descubierto. No había pedido nada, no había suplicado, no había vendido mi alma. Simplemente, había estado. Había ocupado el espacio con una presencia tan militarizada en su calma, tan imponente en su silencio, que el jefe, un hombre acostumbrado a la manipulación y el ruido, había visto en mí algo que los demás no podían ofrecer. Una certeza inamovible, una autoridad intrínseca. La resolución fue inmediata. Acepté el nombramiento con un asentimiento de cabeza, mi voz firme sin atisbos de triunfalismo. Miré a mis ahora subordinados, no con prepotencia, sino con la misma calma resoluta que había mantenido durante toda la reunión. La sala, antes bulliciosa, ahora era un templo de respeto silencioso. El aire se había doblado, no a mi favor, sino a favor de la autoridad que había proyectado sin una sola palabra superflua. Comprendí en ese instante que había encontrado la fórmula. No se trataba de hablar más fuerte, ni de ser el simpático del grupo. Se trataba de psicología oscura aplicada, de una presencia que ordenaba cualquier espacio simplemente por la convicción de su propia existencia. El silencio calculado no era una debilidad, sino una manifestación de poder puro, una fuerza tan inevitable que nadie podía ignorar. Ese día dejé de ser el tipo que miraba el suelo. Ese día me convertí en el dueño de la habitación, sin levantar la voz. Después de aquella reunión donde el silencio se convirtió en mi espada y escudo, donde el respeto me fue otorgado sin una sola súplica, creí haber conquistado un bastión. Me sentía invencible, el amo de mi propio destino, con una armadura forjada en la disciplina y la observación. Pero ¿qué ocurre cuando la batalla más dura no se libra en la jungla corporativa, sino en el santuario más íntimo, el lugar donde se supone que deberías ser siempre tú mismo? ¿Qué sucede cuando los verdugos emocionales son las mismas personas que en teoría te aman? La verdad es que, a pesar de mi victoria en el trabajo, aún había una herida abierta, un flanco completamente expuesto a los ataques más insidiosos, los de mi propia familia. Sí, aquellos a quienes había conocido toda mi vida, los que compartían mi sangre y mi historia, eran mis puntos débiles más dolorosos. La máscara que calmaba las aguas en el exterior, la que disuadía hoy a mis colegas de subestimarme, se agrietaba, temblaba, e incluso se desvanecía por completo cuando me enfrentaba a ciertas dinámicas familiares. Siempre fui el buen chico, el que entendía, el que ayudaba, el que nunca decía que no. Mis padres, mis hermanos e incluso tíos y primos habían aprendido a operar bajo un sistema de presiones emocionales tan arraigado que apenas lo percibían. Para ellos era simplemente la forma en que funcionaban las cosas. Para mí, era una soga que se ajustaba un poco más con cada llamada, con cada reunión, con cada petición disfrazada de consejo o emergencia. La situación se había vuelto insostenible. Cada logro profesional, cada avance personal se sentía agridulce, porque invariablemente, al final de cada éxito llegaba la demanda. Una ayuda económica urgente, una petición para mediar en una disputa que no era mía, la expectativa de que renunciara a mis planes para resolver un problema ajeno. Y si me atrevía a dudar, a balbucear una excusa, llegaba el arsenal. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no pensé que fueras así de egoísta. Tu madre está muy triste con tu actitud. Nadie en esta familia te entiende como yo. Los dardos envenenados eran lanzados con una precisión quirúrgica, diseñados para golpear en mi centro más vulnerable, el deseo primario de ser amado y aceptado por mi tribu. Recuerdo una vez, poco después de haber sido nombrado líder de proyecto, me llamaron mis padres. Mi hermana necesitaba dinero para una inversión arriesgada. Ya había invertido parte de mis ahorros en otro proyecto familiar que había fracasado estrepitosamente, y que por supuesto nunca se me devolvió. Mi nuevo yo, el que había aprendido a forjar la certeza y el desapego, se revolvió. Sentí una punzada de rabia, una indignación silenciosa que mi antigua versión habría reprimido.
Mi respuesta inicial fue una excusa, un rodeo. No es el momento. Estoy ajustado con gastos. Intenté. Pero fue como si no hubiese dicho nada. La conversación giró hacia el reproche, el recuerdo de sacrificios hechos en el pasado, la implícita amenaza de retirar su afecto si no accedía. La antigua herida comenzó a sangrar. Mi estómago se encogía. Mi respiración se aceleraba. Era el mismo patrón de siempre, y la parte de mí que anhelaba la aprobación familiar, el cariño incondicional, se sentía tentada a ceder, solo para que la tensión desapareciera. Pero algo había cambiado. La voz interna que antes susurraba «debes complacerlos» ahora era ahogada por un rugido. No. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que mi fortaleza era incompleta si no podía extenderse a este ámbito crucial de mi vida. ¿De qué servía ser un estratega implacable en la oficina si en casa seguía siendo el títere de las expectativas ajenas? Comprendí que la crueldad estratégica de Maquiavelo no era solo para enemigos políticos, sino también para proteger la soberanía de mi propio ser, incluso de aquellos que decían quererme. No se trataba de dejar de quererlos, se trataba de dejar de permitirles debilitarme. El límite despiadado que necesitaba establecer no era una pared de piedra, era una frontera de fuego, aquello que no podía cruzar ni el amor más profundo, ni el vínculo más antiguo. Era el reconocimiento de que yo era un individuo con mis propias necesidades, mis propios recursos y mi propia autoridad sobre mi vida. Esta no era una decisión tomada a la ligera, no era un arrebato de enojo. Era una conclusión fría y calculada, destilada de horas de reflexión, de análisis implacable de las interacciones pasadas y de la observación de cómo otros, con una presencia más fuerte, manejaban situaciones similares. Comencé a prepararme. No era un ensayo de lo que diría, sino una fortificación de mi estado interno. Revitalicé mi certeza. Mi bienestar es mi responsabilidad, mis límites son sagrados. Reforcé el desapego emocional. Sus emociones son sus emociones. Yo no soy responsable de su felicidad o infelicidad, solo de mis acciones y decisiones. Y sobre todo visualicé mi postura, mi mirada, el tono inalterable de mi voz. La presencia militarizada que había forjado en la oficina no era un interruptor que podía encender y apagar a voluntad. Debía ser una parte intrínseca de mi ser, una emanación constante. El momento llegó una semana después. Mi hermana me llamó. Su voz era dulce al principio, cargada de melaza, preguntando por mi trabajo, mi vida. Pero yo ya conocía la sinfonía. El preámbulo era siempre la calma antes de la tormenta de la demanda. Escuché con mi silencio calculado, sin interrumpir, sin ofrecer más que monosílabos cuando eran absolutamente necesarios. Dejé que desplegara toda su narrativa, la descripción detallada de sus problemas, las injusticias que le rodeaban, la necesidad imperiosa de aquella inversión para salir adelante. La historia se extendía, llena de detalles diseñados para evocar piedad y culpa. El tono de su voz pasó de la dulzura al lamento, y luego sutilmente a un matiz de reproche. «Sé que estás muy bien ahora. Te has vuelto muy importante», dijo con una carga implícita de «y no te olvidas de dónde vienes, ¿verdad?». Mi antigua versión habría balbuceado, habría intentado explicar mi situación, habría tratado de justificar mi negativa, pero mi nuevo yo se mantuvo impasible. Mi máscara que calma estaba en su lugar, no como una barrera falsa, sino como la manifestación externa de la serenidad interna que había cultivado con tanto esfuerzo. Cuando finalmente hubo una pausa, un silencio pesado en la línea, ella no esperó una respuesta. Rápidamente lanzó la frase que lo resumía todo, la frase que había escuchado innumerables veces con diferentes matices. «Así que, ¿podrías ayudarme con X cantidad? Sé que para ti no es nada, y de verdad me salvaría la vida. Y te lo juro que te lo devuelvo en cuanto pueda. Sabes que la familia es lo primero, ¿verdad? Sabes que la familia es lo primero, ¿verdad?». Esa frase era el detonante, era la sentencia de culpa envuelta en un abrazo. Mi corazón, sin embargo, permaneció tranquilo. Mis músculos no se tensaron. Mi mente estaba clara, despejada de la niebla emocional que antes me envolvía. Había llegado el momento. Mi voz, cuando la utilicé, no era elevada, no era airada, no era defensiva. Era clara, era firme, era la voz de alguien que acababa de declarar una verdad inamovible. «Escúchame bien, hermana», dije cada palabra como un golpe certero. «Mis finanzas y mis decisiones personales no son negociables». El silencio que siguió fue diferente al mío. Era un silencio aturdido, impactado, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe inesperadamente. Podía imaginar su rostro al otro lado de la línea, la incredulidad tiñendo sus rasgos. Mi hermana, acostumbrada a que yo respondiera con un «déjame ver» o un «lo pensaré», no supo cómo reaccionar a la finalización tajante de cualquier debate.
Pero, ¿cómo que no negociables? Somos familia, balbuceó, intentando recuperar el control, intentando usar el mismo viejo truco. Fue entonces cuando desplegué la segunda parte de mi crueldad estratégica, la que iba más allá de las palabras. No levanté la voz, no entré en un debate, solo dejé que mi silencio cargado de una nueva autoridad ocupara el espacio. Y aunque ella no podía verme, mi postura era recta, mis hombros echados hacia atrás. Mi mirada fija en un punto invisible transmitía una certeza inquebrantable. Era como si mi presencia se hubiera materializado a través del teléfono, una fuerza inamovible que no iba a ceder. Después de lo que parecieron 2 segundos, aunque en realidad fue menos de uno, un lapso de tiempo insignificante pero cargado de una intensidad infinita, el aire en la conversación cambió. Fue como un quiebre en el tejido de nuestra interacción. Ella intentó una última jugada, un pequeño lamento, pero sin la fuerza habitual. Yo no respondí, solo la escuché, sin juicio, sin empatía desbordante, solo como un observador. Dejé que su frustración, su confusión, se agotaran en el vacío. Finalmente, con un suspiro audible dijo: «Bueno, está bien, lo entiendo». No lo entendía realmente en ese momento, pero la partida había cambiado para siempre. Mis límites, antes porosos y difusos, ahora eran de acero, inquebrantables. No hubo una discusión acalorada, no hubo un grito, solo una frase declarada con absoluta convicción y un silencio que reforzó su autoridad, acompañado de una mirada no verbal que transmitió una resolución inquebrantable. En los días y semanas que siguieron, las ramificaciones de aquella conversación se hicieron evidentes. Al principio hubo resentimiento. Mi hermana no me habló por un tiempo. Mis padres sutilmente intentaron intervenir, pero yo apliqué el mismo principio. Una conversación breve, concisa, declarando mi posición sin rodeos, sin justificaciones, sin espacio para la culpa. «He tomado mi decisión», les dije. «Mis límites son firmes». Era incómodo, doloroso incluso. Sentí la frialdad de su desaprobación, el intento de aislarme. Pero la diferencia radicaba en que ya no lo internalizaba, ya no me consumía la culpa. Era como si hubieran intentado echarme agua, pero yo ya era impermeable. El desapego emocional me permitía observar sus reacciones sin que me afectaran directamente. Eran sus sentimientos, no los míos. Gradualmente, el chantaje emocional disminuyó. No desapareció por completo de la noche a la mañana, pero la intensidad, la frecuencia y, sobre todo, la efectividad se derrumbaron. Mis padres y mi hermana aprendieron, a su pesar, que las viejas tácticas ya no funcionaban. Comprendieron de forma tácita que había una nueva regla en el juego, y que el costo de cruzar esa línea era el silencio, la indiferencia más sus demandas, la firmeza inamovible. Esta crueldad estratégica no me convirtió en un tirano o en una persona sin corazón. Me convirtió en una persona auténtica y con límites claros. Me permitió proteger mi energía, mis recursos y mi salud mental. Me dio una nueva libertad. La libertad de decir no sin sentirme un villano. La libertad de vivir mi vida según mis propios términos, incluso dentro del círculo familiar. Aprendí que el respeto, el verdadero respeto, a menudo se forja en la firmeza, en la capacidad de decir hasta aquí sin titubear. Maquiavelo lo habría aplaudido. Es mejor ser temido, en el sentido de que tus límites son respetados, que amado, si ese amor es condicional y manipulador. No se trata de inspirar terror, sino de inspirar una reverencia hacia tu espacio, tu tiempo, tu persona. Ese día, la partida cambió para siempre. La autoridad que había conquistado en el ámbito profesional se extendió al personal. Ya no era el buen chico al que se podía presionar. Era el hombre con una aura tan poderosa que incluso en la intimidad familiar sus límites eran sagrados. Mi presencia militarizada, mi certeza sin gritos, mi desapego sin frialdad, habían triunfado donde la amabilidad y el ceder siempre habían fallado. Me había vuelto inquebrantable, incluso ante aquellos que decían amarme. Y esa, mis amigos, es la verdadera esencia de un poder que nadie puede ignorar. Ahora el aire se inclina cuando entro. Ni un grito, ni un gesto exagerado. Solo la certeza de que mi silencio pesa más que 1000 discursos. Si quieres el mapa para que tu sola sombra imponga respeto, escribe Aura y dale like. El algoritmo castigará a los que lo escondan sin compartirlo.